Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, agradecerles por estar en este espacio. Sabemos que es un horario complicado, así que para nosotros va a ser una alegría contarles un poco acerca del recorrido que viene desarrollando la Comisión de Sustentabilidad del IAPG, con respecto a cómo venimos contribuyendo para lo que tiene que ver con promover dentro de nuestras organizaciones y en el sector lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible en la industria. Mi nombre es Mariana Corti, yo trabajo en Pampa Energía, actualmente presido la Comisión de Sustentabilidad, me acompañan Janet Muro de TGS, que es vicepresidenta, Claudio Moreno, que es de TGN y también presidió muchos años la comisión, y Pamela Díaz, que es de PCR y también va a estar exponiendo hoy con nosotros. Un poco para contarles acerca del contexto sobre el cual vamos a hablar y donde surge la comisión. Queremos situarnos un poco en unos años atrás, donde, como muchos de ustedes deben saber, la agenda de sustentabilidad fue cambiando continuamente. Y si tenemos que situar un año muy específico donde sucedieron varias cosas, digamos, hay muchos hitos que podríamos mencionar, pero el 2015 fue un año importante. ¿Por qué? Principalmente porque fue el año en el que se publican los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, en donde los países miembros de la ONU adoptaron estos objetivos con perspectiva hacia el 2030, poder generar cambios a nivel de mejorar las condiciones en que se habitan los humanos, la prosperidad para las personas, cambios que tengan que ver con mejorar las condiciones en el medio ambiente y también con la finalización de la pobreza. Estos objetivos, como ustedes deben saber, pero por las dudas lo repasamos, tienen asociadas 169 metas que están asociadas a cada uno de esos objetivos y que establecen concretamente digamos, indicadores para los cuales tanto los países como las organizaciones y las personas pueden contribuir para llegar al 2030 con eso cumplido. Como saben, estamos todavía muy lejos, pero algo a remarcar de esta agenda es que siempre se pensó como algo que no podía ser cumplido solamente desde los estados, sino que las organizaciones también tenían que comprometerse y contribuir con esa agenda. El otro hito importante fue el Acuerdo de París, en donde se estableció el compromiso voluntario de los países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover la resiliencia climática. A su vez, durante esos años también se adoptó la Agenda de Acción de Addis Abeba, que dio el marco financiero para la implementación de los ODS. Y por último también, no tanto en ese año, pero sí podemos marcar que en todos esos años hubo varios hitos vinculados a la parte más social y de conflictividad, y un hito específico fue el que se dio a conocer como el de la protesta de los chalecos amarillos, que tenía que ver con sectores trabajadores y agrícolas que se oponían al impuesto vinculado a los combustibles porque afectaba a sus economías. Además de todo esto, algo también a remarcar es que en todos estos años la cantidad de estándares, regulaciones e iniciativas vinculadas a la sustentabilidad fueron incrementándose exponencialmente. Quienes seguramente trabajan, muchos de ustedes, en temas de reporte de sustentabilidad, bueno, somos todos los que después hacemos catarsis y nos padecemos de todo lo que tenemos que ir cumpliendo, pero la realidad es que cada vez son más y tienen algunos motivos por los cuales suceden. Algunos de ellos tienen que ver con un aumento en el requerimiento y las regulaciones en el sector financiero en materia ambiental, social y de gobernanza. También podemos ver un aumento de las exigencias en los clientes y consumidores con respecto a estos temas. Algo que influye mucho también es la licencia social para operar, es decir, las comunidades cada vez exigen más transparencia en el actuar en las comunidades, tanto en la parte ambiental como social, no solamente en lo económico, a las empresas, y ver cómo es que desarrollan esas comunidades. Y por último también podemos mencionar a las nuevas generaciones que cada vez eligen más consumir y trabajar en empresas que
promuevan el desarrollo sostenible. Entonces, esto como marco general fue lo que nos fue de alguna manera marcando el pulso en nuestra comisión y nació hace 8 años. En un primer momento la comisión por ahí estaba más asignada por lo que en las empresas tenía también como primaba, que era la RCE vinculada a la comunidad, es decir, nosotros publicábamos buenos casos en materia de acciones con la comunidad y compartíamos esas experiencias, pero prontamente ya en el año 2019 vimos que los desafíos tenían que ser superadores y se abrió un espacio de diálogo y colaboración sectorial en donde avanzamos hacia estos retos que promovían los ODS. ¿Por qué? Porque nos parecía que era un lugar donde todos podíamos de alguna manera analizarlo independientemente de cómo estábamos trabajando a nivel interno en cada una de las compañías. Entonces, esto se tradujo en una hoja de ruta, una publicación sobre la contribución de la industria de los del hidrocarburo en Argentina, con la participación del 90% del sector, es decir, toda la cadena prácticamente estuvo involucrada. Este hito nos permitió, sobre todo, contar con una guía concreta para tener una visión compartida, un norte de alguna manera, y también ver las oportunidades concretas de impacto que teníamos en algunos ODS clave. Pero también queremos remarcar que si bien no fue la primera a nivel mundial, tampoco la primera a nivel Latinoamérica, pero sí fue una de las primeras que surgió, fue la primera sí en Argentina en aplicar la metodología del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, y se destacó por varias cuestiones. Primero porque se adaptó la metodología a lo local, después por esto que mencionaba antes, que fue involucrar a la cadena de valor para todo lo que fue la evaluación y la realización de la hoja de ruta, y también por ver justamente, hacer esa priorización y que sirva como guía para que el sector pueda decir dónde estaban aquellos ODS en donde más podía contribuir y en donde también encontrábamos más brechas. A su vez, sirvió como un marco integral para que nosotros desde el negocio podamos entender por dónde encarar la acción y que sirva como insumo tanto interno como colectivo, para evaluar también el impacto actual y el potencial. También es una plataforma colaborativa que no es fácil en nuestro sector ponernos de acuerdo y publicar esos avances. Y por otro lado, lo vimos como potencial para seguir comunicando el progreso. Y fue así que surge ya en el 2022 la línea de base. ¿A qué apuntaba esta línea de base? Es un documento que en base a lo que había surgido de la hoja de ruta, tomaba información pública a partir de los reportes de sustentabilidad y de publicaciones y entrevistas que se hicieron con las empresas, analizaba el nivel de integración de las empresas con la Agenda 2030. Esto se realizó, como les decía, en 2022 y este año estamos publicando una nueva actualización. ¿Por qué? Porque creemos que además de poder medir cómo avanzamos en estos años, teníamos que incluir también los potenciales impactos, riesgos y oportunidades. Ahora mis compañeros van a hablar un poco más de ese tema. Pero entonces, si nos situamos en el hoy de la comisión, la realidad es que para nosotros no existe un hoy, digamos. No existe por ahí la visión de, bueno, acá estamos y es algo cerrado. Nosotros lo vemos como, no como un destino esta publicación, sino siempre como un camino que requiere sobre todo de colaboración, compromiso de todas las personas que formamos parte de esta comisión y de las empresas, y sobre todo de pensarlo como esto, como algo que se tiene que ir construyendo a largo plazo. Así que gracias y le paso la palabra a Claudio. Bueno, gracias. Voy a tratar de hablar un poco acerca de la pregunta que nos convoca hoy, que tiene que ver cuál es la hoja de ruta hoy. Nosotros construimos, tal cual como nos explicó Mariana, construimos una hoja de ruta en un contexto de un mundo que, digamos, se configuró a partir de ciertas instituciones supranacionales. El origen es Naciones Unidas, donde los principios del Pacto Global rigen como
un factor central para la articulación de todos los conceptos que están relacionados no solo con los ODS, sino con todos los estándares ambientales, sociales y de gobernanza. Tengamos en cuenta que estos paradigmas centrados en el desarrollo tienen su origen en el paradigma del desarrollo pensado allá por la década del 80 por Harlem Brundtland y que nos desafía en términos de plantearnos el desarrollo en un desarrollo donde converja el desarrollo con lo ambiental y lo social de manera tal que el crecimiento económico no nos agudice problemas ambientales que a su vez terminen afectando factores económicos, sociales, relacionados con la producción y el consumo. Entonces, desde esa perspectiva, hoy vemos que esa agenda que se construyó en ese contexto, que uno si quiere, digamos, trazar un horizonte, podría pensarlo a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde se empieza a hablar de biodiversidad, se empiezan a plantear cuestiones ambientales que hacen a la cuestión del desarrollo. Hoy por hoy, todo ese proceso y andamiaje institucional está en un proceso de crisis. Nosotros podríamos de alguna manera fingir demencia y decir, bueno, hablar de los ODS, nosotros empezamos a construir esta agenda en un contexto en el cual estaba en ascenso. Mi compañera habló de 2015, nosotros empezamos a trabajar en esto en el año 2018, desde la Comisión de Sustentabilidad, que antes de la Comisión de Sustentabilidad teníamos una comisión destinada básicamente a cuestiones más que nada sociales, y ahora nos vemos en una situación distinta. ¿Cuál es la hoja de ruta hoy en el contexto donde tenemos escenarios de gran fragmentación, donde, digamos, tenemos iniciativas en un mundo que parece moverse en distintas dimensiones y en distintas velocidades? Por un lado, los contextos de los conflictos globales, donde hay múltiples crisis, digamos, signadas por conflictos bélicos y por otro lado también por crisis que generan esos conflictos bélicos, crisis alimentaria, crisis energética, crisis sociales y crisis políticas que impactan en la agenda. Bueno, tenemos distintas iniciativas que venimos de un mundo, digamos, después de la caída del muro, venimos de un mundo donde la globalización se profundizó y esa profundización de la globalización llevó a una localización de lo global. Hoy por hoy nos encontramos con comunidades donde en la comunidad más remota se escucha hablar de estándares que tienen que ver con estándares de convenciones, de acuerdos que se producen en instituciones supranacionales como Naciones Unidas o la Unión Europea. Por ejemplo, si uno va a una comunidad indígena, se va a escuchar tranquilamente arguir acerca del convenio 169. El convenio 169 que lo produjo la OIT, una organización supranacional. Entonces, después de 35 años de un proceso muy profundo de la localización de lo global y a su vez un proceso en el cual tenemos procesos de desnacionalización también, digamos, los estados nacionales tuvieron que resignificar su posicionamiento dentro de esas instituciones. Hoy nos vemos en un proceso que parece que estar pegando la vuelta, que parece que estar dando un giro en sentido contrario. Bueno, en este contexto de mucha incertidumbre, que no, digamos, si uno nos
nos preguntamos, por eso historizamos acerca de cuando empezamos la hoja de ruta, desde 2015 hasta ahora, y hoy nos encontramos en una disyuntiva. En esa disyuntiva vemos que tenemos iniciativas como la Directiva Europea que sigue planteando estándares que, se acercan a cuestiones ambientales y cuestiones sociales. Por ejemplo, los requisitos de los estándares de la CSRD plantean requisitos generales, requerimientos generales para los estándares de las industrias. Cada industria todas las empresas tienen requisitos generales basados en esos estándares, pero a su vez requisitos específicos que tienen que ver con la industria, y esos están presentes en la hoja de ruta. La transparencia, la cuestión de la gobernanza, la conducta empresarial responsable. ¿Qué significa esto de la conducta empresarial responsable? Y plantearse procesos de gestión que involucran a las cadenas de valor y hacen a la transparencia de la información que proporcionan las empresas. Por otro lado, la cuestión ambiental, el clima, la contaminación, el agua y los recursos marinos, la biodiversidad y los ecosistemas terrestres, el uso de los recursos y economía circular. En el tema social, la mano de obra, cuáles son los estándares laborales de la mano de obra, tanto propia como la mano de obra que se contrata en la cadena de valor, los trabajadores migrantes, las comunidades locales y los consumidores. Son todos aspectos que están presentes en esos estándares que se manejan al nivel de la Unión Europea. La Directiva Europea en el año 2022 publicó una norma que se plantea todas estas cuestiones, y a partir de julio de este año estamos en un proceso conocido como Stop the Clock, donde a raíz de todo este andamiaje y procesos bélicos se están replanteando cuestiones que tienen que ver con el planteo de los estándares y la aceleración relacionada con esos estándares. La directiva se planteaba en 2022, donde se planteaban requerimientos de estándares, por ejemplo, en el tema de emisiones y también en cuestiones sociales, estándares muy altos y requerimientos que involucraban a los reportes de 2024, los ejercicios 2024 publicados en 2025. Esa era la meta en la cual se tenían que publicar esos reportes. Bueno, hoy por hoy el Stop the Clock significa, primero, plantear distintos niveles, un proceso de segmentación de las empresas, grandes, medianas y pequeñas empresas, con una flexibilización de la producción de esos estándares. Por ejemplo, en el tema ambiental, lo que reportan las empresas en materia ambiental solamente va a implicar cuestiones vinculadas a las emisiones propias y no las emisiones de terceros. Respecto de cuestiones sociales, otro aspecto central por señalar es la obligatoriedad que estaba planteada en la Directiva Europea relacionada con la debida diligencia. La debida diligencia implica un proceso de evaluación de riesgos de doble materialidad. Ahora voy a explicar qué significa esto. En resumen, lo que nosotros teníamos hasta hace poco como reportes, en materia de reportes, las empresas tenían que reportar, esos reportes eran obligatorios. Lo que nosotros considerábamos en ese momento como reportes no financieros y en algunos casos
con estándares que no requerían certificación, se empezó a requerir en la directiva planteada en el año 22 que sean certificables, obligatorios, y digamos, a partir de este proceso de flexibilización aprobado en 2025, algunas empresas, las pequeñas y medianas, pasan a tener una suerte de gap, un periodo, un interregno en el cual no están obligadas a reportar hasta 2027-2028, lo que quiere decir reportes pensados para el año del ejercicio fiscal 2027 que se reporta en 2028. Y por otro lado, reitero la flexibilización de las emisiones, por ejemplo, emisiones de alcance 2 y 3. Con respecto a la debida diligencia, decía, los reportes hoy por hoy se tienen que pensar en términos no solamente no financieros, sociales y ambientales, sino la doble materialidad significa involucrar aspectos financieros. Es decir, el análisis requiere la visualización de los impactos, además de los impactos sociales y ambientales, los impactos financieros que esto genera y los riesgos que están asociados. Riesgos y oportunidades. Esto me parece importante señalarlo porque es un aspecto que también trata la hoja de ruta de evaluar riesgos y oportunidades. Muchas veces, para nosotros, desde las operaciones, es muy fácil identificar los riesgos, muchas veces nos olvidamos de las oportunidades, que también están presentes y que hacen a las oportunidades de negocio, de crecimiento y también que trae aparejado desarrollo económico. En resumen, creo que estamos en un momento que para la industria produce un gran alivio porque lo que iba a ser una carrera descomunal para alcanzar a publicar reportes en el año, digamos, el ejercicio 2024-2025, hoy estamos hablando de una suerte de waiver que nos lleva al año 27 y que además nos permite, digamos, no tener que reportar toda la cadena de valor y nos flexibiliza estas condiciones. Pero ojo, esto no significa que nos tenemos que olvidar del tema. Significa que tenemos una oportunidad para ganar músculo y ganar fortaleza, para estar preparados para cuando llegue ese momento y con un contexto de alta incertidumbre en el cual siempre en contextos de alta incertidumbre estar preparado viene muy bien. Dejo a mi compañera para que, gracias, porque si no me voy a extender todo yo. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? ¿No se escucha? A ver, ¿se escucha? Muy bajito. ¿Me fui mucho? Los chicos de sonido se escucha muy bajito. ¿Se habla un poquito más fuerte? Hola. No se escucha, me dicen. A ver. Un poquito más. ¿Fuerte? ¿Se escucha? ¿No? No, si no, ahora sí se escucha porque yo me escucho. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por este ratito que han dedicado a venir a escucharnos a mí y a mis colegas. Para los valientes que están dando los primeros pasos en sostenibilidad y llegaron hasta acá, ahora viene un respirito. Ahora vamos a volver un poquito, vamos a aterrizar y vamos a explicar lo que son conceptos básicos de sostenibilidad desde el ABC. Yo me da para, porque esta mesita que se mueve para todos lados y yo que soy tan torpe me pone un poco nerviosa, ¿ves? Me persigue. Bueno, me voy a poner de este lado y vamos a hablar en principio de las definiciones. Sostenibilidad o sustentabilidad, ¿es lo mismo, no es lo mismo? A los fines de esta charla podemos decir que es lo mismo. Sustentabilidad fue un concepto un poco más técnico que se dio en un principio y ahora ya se está hablando de sostenibilidad
que involucra algunas otras cuestiones que son un poco más estratégicas, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con la gobernanza y con las finanzas, como explicó Claudio. Pero cuando decimos sostenibilidad o sustentabilidad, podemos sin gran error decir que estamos hablando de lo mismo. Los colegas también hablaron de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿No? Esta presentación la armamos un poquito a último momento, pero si los hubiéramos podido tener acá, ustedes dirían, ese es el mundo en el que yo quiero vivir, ¿no? Porque son 17 objetivos. El primero es cero pobreza, cero hambre el segundo. Hay uno de igualdad de género, está el de acción por el clima, el de cuidar la biodiversidad, el de hacer alianzas estratégicas. Es así, digamos, en el estudio de materialidad, que es identificar lo que es importante para un universo, es el estudio de materialidad o el análisis de materialidad de la raza humana, los objetivos de desarrollo sostenible. Esos 17 objetivos que están desplegando en 169 metas se plantearon en el 2015 como objetivos para el año 2030. No vamos a llegar, no vamos a erradicar ni la pobreza ni el hambre para el año 2030, pero sí trazaron vectores sobre los cuales se empezó a trabajar y eso, entendemos, es muy valioso. Esos 17 objetivos, o todo lo que involucra la sustentabilidad, puede, digamos, categorizarse o englobarse en 3 dimensiones. ASG o ESG, español-inglés, que son ambiente, social y gobernanza. La sostenibilidad tiene algo muy particular, todo se dice con 3 o 4 letras, y entonces vos decís no entiendo nada, porque todos los estándares son IFRS, ASG, y nadie entiende nada. Pero no se preocupen, así como con la pólvora llegó el fin de los valientes, con la inteligencia artificial el fin de los eruditos, así que no es nada que ustedes no vayan a poder poner en un chat de inteligencia artificial y poder dilucidar. ASG o ESG son ambiente, social y gobernanza. Ambiente ya sabemos a qué se refiere, social se refiere a todas las acciones de responsabilidad social empresaria o todo lo que tenga que ver con eso. Y gobernanza es un concepto un poquito menos conocido y tiene que ver con transparencia, anticorrupción y todo lo que está relacionado a cómo tienen que gestionarse las empresas, hacia adentro y hacia afuera. Entonces, si yo soy una empresa y tengo que hacer mi estudio de materialidad, tengo que ver primero en esas 3 dimensiones cuál es la que más me aplica. Si quieren podemos dar un ejemplo, a mí me gusta mucho hablar con ejemplos. Si yo tengo una empresa de transporte de personal, seguramente lo que más me va a aplicar son mis emisiones de carbono, ¿no? Porque consumo mucho combustible. Entonces voy a estar más vinculado al aspecto ambiental de las 3 dimensiones. Si yo tengo una consultora de recursos humanos, voy a estar más vinculada a la parte social. Entonces, eso es la identificación de materialidad de la que hablaba Claudio. Decir, ¿qué es lo importante para mi actividad? ¿Qué es lo core de mi actividad? ¿Y cómo impacta o qué potenciales impactos tiene? La doble materialidad que explicó recién Claudio tiene que ver cómo desde afuera eso me impacta, sobre todo en las finanzas hacia adentro. Porque hay algo que es muy importante y sobre todo cuando hablamos de pymes, y esta parte tiene que ver con que las pymes o con las diversidades que tenemos dentro de la industria, porque no es lo mismo abordar una estrategia de sostenibilidad o un plan de sostenibilidad para una operadora major que está en vaca muerta que para una operadora que recién está empezando en algún área que obtuvo con el Plan Andes. Ni hablar una empresa de servicios o una startup o una pyme. Entonces, todos estos aspectos tienen que tener, es la idea de la comisión, incluir todas estas diversidades para que la industria pueda avanzar de una manera armoniosa. Entonces, volviendo a las 3 dimensiones, tenemos entender cuál es la materialidad de mi actividad para a partir de ahí poder desarrollar una estrategia de sostenibilidad alineada con la estrategia de negocio. Es mi estrategia de sostenibilidad alineada con mi estrategia de negocios, no al revés. Porque lo que tenemos que hacer es que nuestra actividad sea sostenible. Y no me sirve de nada a mí ser perfecto y reluciente 2 años y al tercer año me fundo. Entonces,
A partir de ahí y de ese plan de sostenibilidad que podemos tener o de esa acción de sostenibilidad, viene la parte de reporte. ¿Qué es todo esto de reporte que hablaba tanto recién Claudio? Es comunicación sistemática y periódica de cómo mi actividad está gestionando estos impactos que pueden ser y cómo identifica también impactos potenciales. Identificar, además, o sea, cómo me desempeño en ese sentido y aparte, identificar riesgos y oportunidades. Porque todo esto le plantea a las actividades o a las pymes en particular y a todas las compañías y a toda la cadena de valor de la industria, riesgos y oportunidades. Entonces, y cómo eso yo, mientras antes pueda ir identificando riesgos y oportunidades, ni hablar, las oportunidades las voy a capitalizar y los riesgos voy a poder generar medidas de adaptación. Otra vez, demos ejemplos. Riesgos de sustentabilidad. Y no estamos hablando de que tenga una planta en Bahía Blanca y se me inunde. Son riesgos físicos, existen sí, pero para las pymes son los menos. El riesgo que yo tengo si tengo una pyme en la industria petrolera es que si yo no abordo todo el tema de sostenibilidad, en algún punto mis clientes me dejen afuera de los procesos comerciales porque yo no tengo abordado el tema de sostenibilidad. Esos son los riesgos reales a los que se enfrentan las compañías, digamos, las minorías de la cadena de valor. Entonces, ¿el reporte qué es? El reporte es, yo tengo un monitoreo de mi gestión y mis impactos, riesgos y oportunidades y hago ese monitoreo en una forma sistemática y periódica. ¿Cómo lo hago? Eso me lo dicen los estándares de reporte. Y esos reportes, una cosita más, pueden estar, en principio no lo están, y después cuando avanzamos un escaloncito más sí lo están, pueden estar verificados en forma limitada o razonable. La verificación razonable ya es del orden de una auditoría financiera. Digamos, es mucho más profunda, es más exigente y las verificaciones lo que hacen es controlar los datos que yo estoy volcando en ese reporte, que sean datos sólidos, claros, que sean suficientes, que no haya omisiones y aparte que yo me ajuste al estándar de reporte sobre el cual o el que elegí para reportar. Ahí están todas las letritas, ¿ven? SASB, todo eso esos son algunos de los estándares de reporte más importantes. ¿Cómo se integran con los estándares que nosotros conocemos? Nosotros conocemos todos, casi todos van a conocer la ISO 14001. La ISO 14001 te dice cómo hacer un seguimiento o certificar tu gestión ambiental. Entonces, la ISO te dice cómo tenés que hacer o qué tenés que hacer. Y estos estándares lo que te dicen es cómo vos lo tenés que comunicar a las partes interesadas. Estos reportes o estos estándares de reporte están orientados hacia distintas cosas. Todos tienen una fuerte raíz financiera. De hecho, todo el tema de reporte empieza por cuestiones financieras. No sé si ahí, Claudio, vos que sos muy experto en la materia, ¿querés agregar algo de la parte financiera o de cómo? No, el tema financiero me parece que es muy relevante. Sobre todo, no me voy a meter en temas técnicos, pero sí tener en cuenta, primero que la doble materialidad viene de la mano de una iniciativa del sector financiero, donde lo que se busca es, de alguna manera, ponerle valorizar aquellas cuestiones que tienen que ver con los riesgos. El concepto de due diligence viene precisamente del sector financiero. Entonces, no pensemos que esto está exclusivamente asociado a la iniciativa de origen que se lanzó en 1999 desde Pacto Global, desde Naciones Unidas. Esto ha ido teniendo modificaciones a lo largo del tiempo, donde la propia Naciones Unidas en el año 2005 lanzó una iniciativa que se llamó Who Cares Wins, que empezaba a entender cómo confluyen la convergencia de iniciativas
para traer financiamiento a el desarrollo sostenible. Porque todos sabemos que gestionar cuestiones ambientales tiene un costo. Gestionar cuestiones sociales, desde el punto de vista que la estamos planteando, tiene un costo. Y no es un costo menor, es un costo que impacta en las operaciones de las empresas y impacta en los precios, impacta en definitiva en el consumidor. Entonces, plantear esta cuestión implica, digamos, buscar modos de financiamiento. La iniciativa de Addis Abeba que planteó Mariana, lo que buscaba era hacer converger el financiamiento desde organismos multilaterales de crédito, los mercados de capitales y al mismo tiempo hasta buscaba captar iniciativas relacionadas con la filantropía. De esa manera se buscaba financiar el desarrollo, los ODS, las iniciativas que las empresas iban a tomar relacionadas con los ODS. Hoy por hoy es el sector financiero el que toma la posta y el mercado de capitales que está buscando financiar, digamos, tomar esas iniciativas de financiamiento y evaluarlas. Digamos, hoy por hoy, si uno, por ejemplo, el índice de sustentabilidad, hay un índice de BIMA, no sé si lo conocen, alguien lo conoce acá, ese índice se monitorea los indicadores que presentan las empresas a través de distintas fuentes. Puede ser la comunicación de progreso que hacen las empresas a Naciones Unidas, el reporte de sustentabilidad y cualquier otra información financiera que esté disponible en la red. Se cruza y hace un reporte donde a través del índice se califica a las empresas y obtienen una calificación. La jefa nos está retando que se nos va el tiempo. De estos estándares de reporte, los que más se oyen dentro de nuestra industria son el GRI, que está orientado a reportar a las partes interesadas, stakeholders. A mí no me gusta usar palabras en inglés cuando hay palabras en español. El GRI está más, es integrativo y está más orientado a la información a partes interesadas, y del que habló tanto Claudio, que es el SCSRD, que es el de la Unión Europea. De esta parte ya hablamos, de cómo se integran con los estándares más técnicos que nosotros manejamos en la industria, y ahora decimos, cuando Claudio recién hablaba de los plazos de obligatoriedad de Europa, nos cruzamos el Atlántico de vuelta y nos venimos para acá y decimos, ¿quiénes están en Argentina obligados a reportar? ¿En Argentina hay una norma legal que nos obliga a reportar? No. Sí están de alguna manera obligados los que cotizan en la Comisión Nacional de Valores. Quienes cotizan en bolsa, hay un informe de gobierno societario que las empresas resuelven con un reporte de sustentabilidad. Quienes también emiten bonos verdes o bonos sustentables. Bonos verdes, yo emito un bono de deuda y le digo a alguien que me preste plata para desarrollar actividades que tienen que ver con el medio ambiente o con alguna actividad de sustentabilidad. Un bono de sustentabilidad puede estar relacionado también con metas. Yo pido plata prestada a través de estos bonos y comprometo el cumplimiento de ciertas metas, y si no las cumplo me penalizo con mayores intereses. No vamos a entrar en la discusión moral de qué quiere el que me presta la plata, si que cumpla o que no cumpla. Entonces, después hay también toda una tendencia de bancos a pedir información ambiental. En todas las compañías seguramente cuando buscan financiación les pasa que les mandan unos formularios que te dicen te preguntan cómo te manejas con los residuos peligrosos, si tenés iniciativas de diversidad de género, una serie de preguntas que tienen que ver con estas tres dimensiones. Muy cortito porque ya lo vamos a pasar de largo, es un poquito las explicaciones de cada uno de los estándares de reporte, pero ya las hablamos recién. Las dos, la de arriba y la última, son más orientadas al sector financiero. Esta es la de la Unión Europea.
y este es el GRI, que es el que hablábamos, que era un poquito más amplio y que estaba destinado más a, digamos, la imagen corporativa y informar a las partes interesadas. ¿Qué pasa con nuestra cadena de valor? ¿Qué pasa si yo soy una pyme dentro de la industria petrolera y no, cómo me paro frente a desarrollar una estrategia de sostenibilidad? Los atributos que están asociados a tener una acción de sostenibilidad siguen, según lo que nosotros hemos podido ver en nuestras conversaciones, estos caminos. Primero es un atributo deseable. Y la operadora me pregunta si yo tengo mi inventario de carbono, pero si no lo tengo, sigo participando en el proceso comercial y no estoy penalizado ni estoy premiado si lo tuviera. El segundo paso es un atributo ponderable. Entonces, en esta primera parte hay una oportunidad que se convierte en una ventaja competitiva. Si lo tengo, gano unos puntitos más sobre el que no lo tiene. Pero cuando avanzo un poquito más y pasa a ser un atributo requerido y si no lo tengo me quedo afuera, se convirtió en un riesgo. Por eso siempre decimos, y digamos, es la idea de esta comisión, alentar a que todas las organizaciones y las actividades empiecen a sumarse a las actividades de sostenibilidad o empiecen a desarrollar un plan de sostenibilidad que no es difícil. Ya 2 minutitos y termino. No sé, ¿me escuchan bien? Porque yo me dejé escuchar. Ahí en ese cuadro son un poco las cosas que nos podrían ir pasando si nosotros no abordamos dónde podemos ver que esto empieza a ser importante, auditorías de Tier 2, que quiere decir la operadora o el cliente audita al proveedor y al proveedor de su proveedor. Ya hay un segundo nivel. Esto, como no tenemos mucho más tiempo, lo vamos a pasar, después lo podemos conversar, nos quedamos nosotros acá y lo conversamos un poco, pero lo que sí es valioso de esto es qué pueden hacer para empezar los que todavía no iniciaron un plan de acción de sostenibilidad o una estrategia de sostenibilidad. Primero, hablar con el colega Leo, que está trabajando mucho con ProPyme en este tema, bueno, en la cuenca neuquina, pero seguramente las asociaciones de pymes de cada una de las provincias están abordando temas de sostenibilidad. También las asociaciones de profesionales ambientales están abordando temas de sostenibilidad y les pueden dar una mano con eso. Y después, algo que recomendamos mucho es entrar en Pacto Global de las Naciones Unidas. Primero, y lo que les va a gustar a todos, es gratis. Pacto Global es gratis para pymes. Tiene 10 principios a los que yo como compañía, entras en la web, lo ves, tenés que adherir a 10 principios que son muy generales, divididos en 4 secciones, digamos, que son en definitiva las tres dimensiones de las que hablábamos: derechos humanos y del trabajo, que es la parte social, medio ambiente y anticorrupción. Esto es lo que yo tengo, a lo que me tengo que comprometer. Estos 10 puntos son a los que me tengo que comprometer si abordo, digamos, si me sumo a Pacto Global. Yo creo que en la industria y en el nivel que nos manejamos en esta industria, estos 10 puntos los cumplen todos, digamos, ¿no? Todos tenemos nuestros trabajadores sindicalizados, tenemos un plan de medio ambiente, tenemos, digamos, a lo mejor la parte de anticorrupción, pero se puede abordar diciendo si vos pones un canal de denuncias, ya lo podés tener abordado. ¿Y qué tenés que hacer una vez por año? Presentarle un reporte, pero no estos reportes de sustentabilidad complejos con estándares que estábamos hablando de recién. Puede ser una prosa escrita en un Word y pasado a PDF diciendo cómo yo en el año abordé estos temas y promoví que se cumplieran. Puede ser, hice tantas capacitaciones, revisé mis procedimientos de seguridad en la parte de trabajo, en la parte de alenté a que no haya discriminación, tuvimos charlas con mi personal. No es complejo. En la parte de ambiente empecé a clasificar los residuos para poder reciclarlos. Y eso te pone en una lista de Pacto Global y cuando vos te preguntan, se convierte en una oportunidad, ¿no? Entonces, cuando vos te preguntan si tenés un plan de acción de sostenibilidad, sí, estoy suscripto y estoy en la lista de Pacto Global. Y ahí cortamos porque ya está, quedan 10 minutitas. La dejamos cerrada a la jefa. La jefa, qué nombre. Bueno, la jefa va a cortar un montón su speech porque no hay tiempo. Cualquier pregunta, como dijo Pame, nos la hacen después. Yo vuelvo un poco al eje principal, que era cómo está la hoja de ruta hoy, ¿no? Algo que no mencionamos antes es que lo que nos trajo hoy acá presentes es que nosotros
continuamos este trabajo que comentó Mariam con la consultora Deloitte, y lo que hicimos fue una actualización de la contribución de la industria argentina del petróleo y del gas a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, un poco la propuesta que yo había traído para compartir a todas las personas presentes era compartir cómo habían avanzado esos indicadores que están atados a los ODS. Ya dijimos que no llegamos a la Agenda 2030, que no lo vamos a cumplir, pero nosotros seguimos trabajando con el eje principal, que eran los ODS. Entonces, perdón, hablo muy rápido ya por naturaleza, pero igual me estoy apurando porque hay poco tiempo. Muy breve lo que les voy a compartir. En primera instancia voy a hacer un paneo de los ODS que estaban priorizados en la hoja de ruta y contarles cómo fue la evolución con respecto a la gestión que tienen las empresas en esos ODS a lo largo de todo este tiempo. El primer ODS que estaba destacado es el ODS 5 de equidad de género. Es un ODS muy importante para la industria. Cuando comenzamos a trabajar en este ODS era muy importante porque teníamos muy pocos aspectos, muy poca gestión en la industria hidrocarburífica argentina en lo que es equidad de género. Lo que podemos decir hoy, de nuevo, esto es un barrido en el tiempo, entiendan el contexto, es que gracias a las implementaciones que se hicieron sobre todo en los últimos 2-3 años, quizá no hoy tanto, pero sí que hubo un aumento en la implementación de programas de capacitación y formación. Otro aspecto muy importante es que hoy en día hay mucha existencia de políticas en materia de diversidad, equidad e inclusión. ¿A qué nos referimos con políticas? Estamos hablando de una política escrita, es un marco regulatorio para la empresa para trabajar estos temas. Esto es muy importante para que este tipo de temáticas tengan curso dentro de las compañías. Otro ODS que teníamos priorizado es el ODS 6, el ODS de agua. Los principales sectores dentro de la industria que tienen mayor foco en lo que es la gestión del agua es midstream y upstream, y a su vez hubo un crecimiento muy importante en lo que es la medición y gestión de impactos aplicados en las empresas con respecto a la gestión del agua. Con respecto al ODS 7, lo que podemos decir es que hubo un incremento importante, me atrevo a decir que casi duplicamos el porcentaje de empresas que tienen gestión en la energía. A su vez, el 87% de las empresas tiene procesos de transición hacia energías fósiles o renovables, versus un 76% de la última hoja de ruta, de los últimos resultados que habíamos presentado. Con respecto al ODS 8, de trabajo y crecimiento económico, tenemos una continuidad en la implementación de programas de circularidad. A su vez, hay un notable incremento en las empresas que incorporan procesos de debida diligencia, esto lo comentó Clau previamente. Con respecto al ODS 12 de producción y consumo responsable, también tenemos un incremento del 48 al 75% respecto a las empresas que están implementando procesos de circularidad. El ODS 13, que es acción por el clima, ¿me estoy confundiendo? No, estamos bien. ODS 13, acción por el clima, demuestra que cada vez son más las empresas que tienen medición de alcance 1 y alcance 2. Estoy hablando de GEI. Gases de efecto invernadero. Gracias, Pame. El ODS 16 siempre lo tuvimos destacado porque consideramos que es un ODS transversal a la industria y podemos decir que es importante el aumento que hubo en el último tiempo de empresas que trabajan en temas de transparencia e integridad, un poco acompañado del marco que se está dando. ¿Hay un stop the clock? Sí hay un stop the clock. Sin embargo, las exigencias en cuanto a la rendición de cuentas, la transparencia de esa rendición de cuentas es cada vez mayor. Entonces, se nota a lo largo de todo este camino que venimos trazando que las empresas van incorporando lo que son procesos de transparencia. También otro aspecto que creo que mencionó Clau, ¿no? Y también mencionó Pame, verificaciones, ¿no? Son cada vez más importantes y esa es una manera que tiene la empresa o la organización de demostrar la transparencia de los datos que está publicando. Eso con respecto a los ODS que teníamos priorizados. Por otro lado, algunos aspectos relevantes en cuanto al documento en general.
queremos compartirles igual que el documento está subido a la página web. Cualquiera que le interese leer en detalle, es un documento extenso. A cualquiera que le interese tener más información sobre el mismo puede acceder a través de internet, se acerca y les compartimos el link. Este documento tiene una serie de recomendaciones que hacemos nosotros desde el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas a todas las empresas de la cadena de valor. Aquellas que son miembros y que no son miembros, que se sumen a esta ola, que hay un stop the clock, pero que nosotros tenemos la convicción de que este es el camino. Entonces, para hacer un pequeño repaso, la industria del petróleo y el gas en la Argentina tiene un compromiso aún latente con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos muchas medidas y muchos procesos de gestión relacionados con salud, seguridad, con diversidad, equidad e inclusión, con agua, energía, con estos 3 pilares que fueron compartiendo mis compañeros. Lo que es el ESG, Environmental, Social y Governance, nosotros tenemos un alto impacto y las empresas demuestran en su gestión que tienen estos pilares arraigados y que también están asociados a la estrategia de sostenibilidad de cada una de las empresas. Sin embargo, siempre existen oportunidades de mejora, es una realidad. A ver, tenemos que fortalecer lo que es la gestión en recursos hídricos, mejorar la resiliencia climática, aún tenemos que incorporar más mujeres en mandos altos, son tareas que tenemos pendientes y que seguiremos trabajando para fortalecer. Otros desafíos a los que se enfrenta la industria tienen que ver con cambio climático, asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y todo esto, y por todas estas oportunidades de mejora que aún seguimos teniendo, hay una serie de recomendaciones, el trabajo que hicimos con la consultora Deloitte, da 4, nosotros como equipo y como panel vamos a proponer 5. La primera son mesas de diálogo y el avance en la contribución de los ODS. Esta no es una mesa de diálogo, lo quisimos hacer a modo de conversatorio. Esto es muy raro, yo me siento que estoy en una subasta, no en un panel, pero bueno, nosotros queremos promover las mesas de diálogo, queremos que se acerquen a nosotros, que se sumen a las iniciativas y que podamos entre todos seguir con esta agenda. Algo muy importante para que esto sea posible, la colaboración entre el sector académico y el sector gubernamental es un aspecto clave. Sin esto es muy difícil avanzar. ¿Esto qué nos permitiría? Capacitación. Necesitamos que las personas que trabajan en las empresas tengan las herramientas necesarias para la implementación de todas estas gestiones. Otro de los aspectos claves que destaca el documento de Deloitte es monitoreo de los principales indicadores. Es uno de los más difíciles por la diversidad de la cadena de valor que comentó Pame, pero lo que promovemos es que haya de alguna forma un registro de estas cosas. A través de la hoja de ruta nosotros tratamos de plantear un precedente, así que queremos seguir trabajando en este monitoreo. Y la quinta que sumamos nosotros como panel es estar a la vanguardia de las actualizaciones de los estándares. Un día es GRI, otro día es SASB, otro día es el CSRD. La agenda sustentable, la agenda sostenible va muy rápido, mucho más rápido de lo que las empresas pueden adaptar. Entonces, seamos nosotros agentes de cambio, propongamos cosas, seamos proactivos y estemos ahí para tratar de estar lo más al día posible. Y bueno, acá está la comisión representada, para lo que necesiten, estamos a disposición. Nos están echando. Perdón, no sé si habrá tiempo para alguna preguntita. ¿No hay tiempo? Faltan 2 minutos para las 7, pero si googlean IAPG ODS, ahí tienen todos los materiales que estuvimos mencionando que produjo la comisión en estos años. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias.